Amén, hermanos. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad, como a nosotros también nos da autoridad de atar, reprender y echar fuera demonios. A nosotros también nos dio esa autoridad. Marcos 16, 17 nos dice que sobre los enfermos pongamos mano, que echáramos fuera demonios, además de predicar y compartir la palabra. Aquí mi Señor Jesucristo elige a sus 12 apóstoles. En el Evangelio de Lucas nos habla la palabra de que oró, nuestro Señor Jesucristo oró toda la noche para poder elegir a sus 12 apóstoles. Toda la noche se postró mi Señor Jesucristo orando para que el Espíritu Santo le revelara quiénes de todos sus discípulos iban a ser sus 12 apóstoles. Porque a veces nos imaginamos que nada más sus discípulos eran sus 12 apóstoles. No, había discípulos, muchos discípulos. Y dentro de esos discípulos eligió a 12, que fueron sus 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, enviado. ¿Sí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. En otro de los evangelios llama a Jacobo y a Juan hijos del trueno, Boanerges, porque tenían un temperamento tremendo, mecha corta, por cualquier cosita se encendían. Hay una parte de la palabra que nos dice que pasaba por una ciudad y los rechazaron, los samaritanos. Y Juan y Jacobo le dijo a mi Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? De esa forma, tenían el carácter tremendo. Por eso les puso mi Señor Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían mecha corta, ¿verdad? A las primeras de cambio echaban bronca, y no debe de ser. Nuestro Señor nos pide en su palabra que seamos de temple, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que dominar nuestro carácter, no luego encendernos, prendernos, sino pedirle ayuda al Espíritu Santo para que, si nosotros somos de ese temperamento fuerte, el Espíritu Santo nos ayude a templarlo, a tener dominio propio, a no enojarnos luego. Aquí la palabra dice que el primer apóstol fue Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. En el versículo 3 me llama la atención dos cosas: Felipe, y luego dice Bartolomé.
en la palabra del Señor no nos menciona a Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? En el Evangelio de Juan nos habla mucho sobre Natanael. Y me llama mucho la atención por qué Natanael no está en esta lista. Sí está en esta lista, pero tiene otro nombre. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Leamos desde el 43. Amén, hermanos. Amén. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Me llama la atención porque ensalza de esa forma mi Señor Jesucristo a Natanael, diciéndole: aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Más adelante vamos a concluir que Natanael, cuando mi Señor Jesucristo lo describe, que lo vio ya desde antes, desde debajo de esa higuera, Natanael estaba leyendo a Jacob, la historia de Jacob en la palabra. Por eso mi Señor Jesucristo le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael estaba leyendo esta parte donde Jacob tiene ese sueño en Betel y sueña que del cielo a la tierra suben y bajan ángeles. Entonces mi Señor Jesucristo le dice esto porque Natanael estaba leyendo esa parte de la palabra. Y también le dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿En Jacob hubo engaño? Sí, en Jacob hubo engaño. Pero bueno, aquí habla, en esta parte de la palabra en el Evangelio de Juan, que Felipe halla a Natanael. Encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Sí, es probable que este Bartolomé que menciona la palabra en Mateo capítulo 10, después de Felipe, sea Natanael. Sí. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo lo ensalza y le dice que en él no hay engaño. Hay aquí un verdadero israelita. ¿Por qué no iba a estar Natanael en la lista de los 12 apóstoles? Si mi Señor Jesucristo mismo lo ensalza, le dice: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Era conocido de Felipe. Felipe lo manda a llamar, le dice: hemos hallado al Mesías. Y en la lista de Mateo 10, después de Felipe, ¿quién está? Está Bartolomé. No sé por qué razón está escrito Bartolomé,
si es su segundo nombre, pero es probable que Bartolomé sea Natanael. Lo voy a investigar y se los voy a decir. Dice Felipe, regresemos a Mateo 10, por favor. Mateo 10, versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí en el versículo 4 también hay otra parte en la palabra que me llama la atención. Simón el cananista. Simón el cananista. En Lucas 6, versículo 15, menciona a Simón el celote. Vamos a Lucas 6, 15, por favor. Lucas 6, 15 dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Por qué en Lucas se llama a Simón Celote? Y en Mateo le dice, Mateo le llama Simón el cananista. Es el mismo pronombre. Celote es el nombre en griego y cananista es el nombre en arameo. Están de diferentes nombres. En Mateo es cananista y en Lucas es el celote, pero son sinónimos, ¿sí? Celote es en griego y cananista en arameo. Ahora, ¿quién era este Simón el cananista o Simón el celote? En tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían 4 partidos políticos, ¿sí? Que eran los fariseos, los saduceos, los ceneos y los celotes. Los fariseos estaban a favor del Imperio Romano, pero los celotes estaban en contra del Imperio Romano. Digamos que era un partido de izquierda los celotes. Los celotes eran radicales, ¿sí? Me llama la atención que en esta lista aparece alguien que fue un publicano, cobrador de impuestos a favor del Imperio Romano, que fue Mateo. ¿Sí? Mateo fue cobrador de impuestos. Mi Señor Jesucristo iba pasando por la calle y vio a Mateo que estaba sentado en la silla de los tributos públicos y le dice mi Señor Jesucristo: Mateo, ven, sígueme. Y dice la palabra del Señor que Mateo, dejando todo, siguió al Señor. ¿Cómo en esta lista está alguien que trabajaba a favor del Imperio Romano? Y como en esta lista también estaba alguien que estaba en contra del Imperio Romano, que era Simón el celote. La palabra no nos describe que hubiera habido conflicto entre ellos, que hubiera habido discrepancias, problemas, de lo cual nos habla la palabra que para mi Señor Jesucristo no hay distinción de nada, no hay excepción de personas, que todos, según la ideología, la posición económica, que todos según el color, la raza, en Cristo Jesús hay unidad. En Cristo Jesús todos somos de un mismo sentir. Aquí no hay diferencias entre judíos ni griegos, ni que si tú vives en la colonia de Lomas del Pedregal, o tú vives acá en Apatlaco, o tú vives acá en este lugar y yo vivo en el otro. No me hables. No,
No hay diferencia. Todos somos iguales y todos somos hijos de Dios. No tenemos por qué vernos de diferente manera. Todos somos una unidad y todos debemos de pensar exactamente en lo mismo, en Cristo Jesús. Y eso había en su grupo de apóstoles, porque también en su grupo de apóstoles había diferencia de clases. Pedro era pescador, pero según la palabra nos cuenta que Pedro tenía un nivel socioeconómico mucho menor que Juan y Jacobo, que también eran pescadores, porque Juan y Jacobo, especialmente Juan, conocía a la familia del sumo sacerdote. Quiere decir que probablemente Juan tenía un poquito mayor nivel económico que Pedro, aunque era pescador. Igual su papá era pescador, igual y tenía una compañía de pescadores. Pero entre los apóstoles había diferencias en clases sociales. Pero eso no fue un parteaguas, un conflicto para que no estuvieran ellos en unidad. En Cristo Jesús no existen esas cosas. Existen sus amigos, existen los hijos de Dios, nada más. Aquí se presenta la lista de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Les pide un encargo, les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué no primero con los gentiles? ¿Por qué no ir con los gentiles a predicar la palabra? Estaba profetizado que mi Señor Jesucristo tenía que ir primero a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dice: no vayáis por camino de gentiles, no prediques a los gentiles, ni a los samaritanos les prediques. Los samaritanos, ¿por qué? ¿Por qué siempre este problema entre judíos y samaritanos? ¿Por qué no los querían los judíos a los samaritanos? Cuando fue la invasión de Asiria a Israel, ¿verdad? La mayoría de los israelitas de esa parte del reino del norte, ¿verdad? Del reino del norte fueron dispersados y se quedó la tierra, digamos que no tanto vacía, pero sí en un 10% poblada nada más. Entonces esos extranjeros habitaron en el reino del norte, en esa parte de Samaria. Y con la gente que estaba de Israel se fueron mezclando. Hubo matrimonios entre judíos y asirios o extranjeros. De ahí salieron los samaritanos. Desobedecieron al Señor, se mezclaron con extranjeros y se da lo que es Samaria. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque los samaritanos no seguían la ley del Señor, no seguían la palabra del Señor, la ley, las obras de la ley. Tenían ídolos, ¿sí? Por eso mi Señor Jesucristo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, porque adoraban ídolos. Ya había una mezcolanza entre judíos y no judíos y gentiles en Samaria. Por eso mi Señor Jesucristo le dice: y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando mi Señor Jesucristo les dice
y en ciudades samaritanas no entréis. ¿Quiere decir que nunca mi Señor Jesucristo fue a Samaria a predicar la palabra? No, sí fue a predicar la palabra. Después fue a predicar la palabra. De hecho, en el Evangelio de Juan nos relata ese encuentro que tiene con la mujer samaritana, y que después de que la mujer samaritana se hace cargo de decirle a todo el mundo: este señor es un profeta, porque me dijo toda mi vida. Se queda 3 días el Señor Jesucristo predicando la palabra de Samaria, y aceptaron su doctrina, ¿sí? Pero primero era momento de predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo salimos nosotros a predicar la palabra? ¿Cómo les decimos a alguien: Cristo te ama, dio la vida por ti, el reino de los cielos se ha acercado a ti? ¿Cómo predicamos nosotros? Mi Señor empezó su ministerio diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es muy importante cómo nosotros empezamos a predicar. Ahora que estuve en Veracruz, me fui a correr el sábado antes de empezar a trabajar, y regresando vi a 2 borrachitos que pues todavía seguían ahí, como eran las 8:30 de la mañana, y todavía estaban ahí en las banquitas sobre la costera. Ya se iban, y uno de ellos agarró y aventó su botella por acá y empezó a hacer un basurero que lo regaña. Llegó uno de los basureros y le dijo: ¿y sabes qué? Vas a la playa y me sacas tu botellita de aquí y la echas a la basura. Entonces yo me le quedé viendo al borrachito, me le quedé viendo de lejos, y empecé a orar por él. Le dije a mi Señor: Señor mío, ayúdalo, Padre, tócale su corazón, que alguien vaya y le predique la palabra a este joven, así como tú hiciste conmigo, hazlo con él, Señor bendito, te lo pido con todo mi corazón. Y empecé a orar por esa persona. Entonces de repente ya fue a poner la basura en su lugar, todo enojado, pero al final accedió, y ya se iba cruzando la calle, y algo en mi corazón me dijo: ve y dile que Cristo lo ama. Y de repente la carne, ¿cómo? No obedece, ve y dile que Cristo lo ama. Y sí, fui atrás de él y le dije: oye, joven. Y me dice: sí, Cristo te ama y dio la vida por ti. Y agarré mi fin. No tuve oportunidad de predicarle más porque tenía el tiempo yo contado, pero sí le dije: Cristo te ama y dio la vida por ti. No sé qué debe haber pensado, ¿verdad? Porque agarré y le dije eso, y me di la media vuelta y me fui corriendo. Pero esas cosas hay que hacer. Si vemos a alguien, un teporochito, tirado en la calle, oremos por él. Y si traemos un plan de salvación, dejémoslo ahí, donde si está dormido, pues dejémoselo ahí, al ladito, para que cuando despierte lo primero que vea es de que el Señor está al pendiente de ellos. Hay que orar por todos ellos, predicarles la palabra. Pero sí, es hermoso cuando el Señor pone en nuestros corazones hacer estas cosas, ¿sí? Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí en Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Sí? El reino de los cielos llega a la persona cuando empezamos nosotros a predicarle la palabra, cuando le empezamos a predicar el Evangelio. El reino del Señor está llegando a su vida. Entonces es importante decirles: el reino de Dios ha llegado a tu vida. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador.
Versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muchos no entendemos qué significa esto. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Nosotros qué hemos recibido? La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que conlleva a tener bendiciones, a tener cobertura, protección del Señor, ¿verdad? A tener muchas cosas que el Señor nos da con su gracia. Entonces, si nosotros estamos recibiendo de esa gracia, nosotros también demos a la gente de esa gracia, con buenas obras, con testimonio, con palabra, con predicación. De gracia recibisteis, dad. De la gracia que Dios te ha dado, tú da también. Demos gracia a los demás de lo que hemos recibido de parte de Dios. Compartamos esa gracia. No seamos egoístas y nos quedemos con las ganas de hacer buenas obras en la fe. No, hagamos esas obras en la fe. Dice el Señor en su palabra que nuestro Señor mismo ya tiene preparadas esas obras de antemano para que nosotros en ellas actuemos. Ya las tienen hechas. A veces de repente te encuentras con alguien que te está pidiendo ayuda, dásela, ¿no? Es una obra que el Señor ya está preparando para ti, para que tú actúes conforme a la fe. Él prepara las obras para que tú nada más llegues y hagas la obra. Pero está acá, en nuestro corazón y en la fe que tengamos. ¿Sí? Versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Les dice mi Señor Jesucristo: no vayan con dinero, no vayan con 2 túnicas, no vayan con nada, con la fe, vayan con incertidumbre de fe, de que a donde lleguen los van a ayudar, les van a dar de comer, les van a dar de cenar. Eso es lo que les dice. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Qué importante es esto. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿A quién dejamos entrar en nuestra casa? Dice aquí la palabra: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, quién en ella se porta de manera moralmente aceptable, tiene buenas costumbres, alaba al Señor, adora su palabra. ¿Quién se porta bien? Por decirlo así. No vamos a entrar a la casa de alguien que le gusta el reventón, ¿verdad? Sino alguien que comparta la palabra del Señor. Porque nos puede jalar para el mundo, nos puede contaminar, nos puede enseñar cosas malas. ¿Sí? De repente, cuando está en alguna reunión y hay gente que dice muchas malas palabras, contamina eso. Contamina. Abstengámonos de ese tipo de ambientes y seamos sabios para saber con quién nos juntamos. Mi Señor Jesucristo les dijo: averigüen quién tiene buena reputación y entren a morar ahí. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis,
informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. No te muevas de ahí, quédate ahí, estás seguro ahí. ¿Sí? Y como dice la palabra también del Señor, no le digáis bienvenido a ninguno que no tenga esta doctrina. No cualquiera debemos de dejar pasar a nuestra casa. Yo, por experiencia propia, observé cómo alguien cristiano le brindó su casa a una persona que no era cristiana y que era del mundo, ¿no? Como esa familia se contaminó y tuvo muchos problemas por haber recibido a una persona que no era cristiana. Yo lo viví. Entonces, la palabra es sabia. La palabra es sabia. No dejemos entrar a nuestra casa a alguien que no tenga la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También les conté también que del grupo de compañeritos de mi hijo del kinder, que estoy hablando del kinder, uno de ellos, sus papás, en especial su papá, pues aparte de que le gustaba tomar, pues descubrí que en su casa tenía al triángulo con un ojo en medio, en diferentes partes de la casa. Nos invitaron una vez a mi cumpleaños, creo, de su hijo, y cuando yo llegué estaban estas cosas. Le dije a Lorena, ¿sabes qué? Bye. Ya cortemos relación. Está en una secta y satánica. Entonces, ya no hay que convivir con ellos. Y nos buscan y nos invitan y esto y lo otro. Ya no. Hay que ser sabios. ¿Cómo vamos a estar participando de todas esas cosas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Entonces, seamos sabios y sepamos con quién nos juntamos. Versículo 12 dice: y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Vean nada más qué hermosura. La paz del Señor vive en nosotros, y si llegamos a algún lugar donde ese lugar es digno, la paz que reposa en nosotros va a reposar sobre la familia de ese lugar. ¿Sí? Dice la palabra: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Será más tolerable el castigo para la ciudad, para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a Mateo capítulo 11, aquí mismo, más adelantito. Mateo 11, versículo 23. Leamos desde el 20. Amén, hermanos. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Vean cómo dice la palabra aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros.
milagros. O sea, no hizo milagros, hizo muchos milagros en esas ciudades. Porque no se habían arrepentido, diciendo, vean nada más qué tragedia. No se habían arrepentido a pesar de que mi Señor Jesucristo hizo muchos milagros ahí. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, ¿a qué se refiere eso? Tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada. ¿Por qué dice así la palabra? Hasta el cielo eres levantada. Porque Capernaum fue su base de mi Señor. Ahí vivió mi Señor Jesucristo. En Capernaum vivió él en Capernaum. Quiere decir que ahí en Capernaum pues hizo muchísimos milagros. ¿Sí? Hasta el cielo es levantado, pero hasta el Hades serás abatida, dice la palabra. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Regresemos, por favor, aquí a Mateo 10. Versículo 16. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Aquí mi Señor Jesucristo se refería a los fariseos como lobos. Ustedes ovejas y los fariseos como lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Cómo es una serpiente? Antes de comerse la presa, ¿cómo va la serpiente? Es muy prudente la serpiente. No da un paso, como dicen, no da un paso sin guarache para morder o comer a su presa. Siempre anda sigilosa, siempre anda midiendo las cosas, siempre anda meditando lo que va a hacer. Seamos nosotros serpientes, seamos nosotros prudentes como serpientes. La prudencia debe de ser importantísima en un cristiano. ¿Sí? Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, para irarnos. Es lo mismo que ser prudente. Un prudente siempre habla en el momento exacto, en el momento justo. ¿Sí? No apresuradamente. No debemos de hablar sin pensar, sino siempre meditar lo que vamos a decir. Debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo nos pide el Señor siempre la sencillez? Porque si vamos a predicar la palabra del Señor con altivez, con orgullo, con señalamientos, con bibliazos, ¿cómo nos van a responder? Luego la carne de la persona se va a poner así y no nos va a recibir. Pero si somos sencillos como palomas, pues podemos abrir una puerta para predicar la palabra. Entonces nos pide el Señor que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque qué congruencia tiene el predicar la palabra si el mismo Señor nos pide que seamos sencillos o que seamos humildes de corazón. No checa. Si somos soberbios, si somos altivos, señalando. No, seamos sencillos y prudentes. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí Colosenses 4, vamos a Colosenses por favor. Colosenses 4, versículo 6. El versículo 5 nos dice, Colosenses 4, 5, amén, hermanos. Amén. Andad sabiamente para con los de afuera. Podría ser lo mismo que ser prudentes como serpientes. Andar sabiamente para con los de afuera. No señalarles sus pecados, no señalarles sus iniquidades, sino ser sabios con los de afuera. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Aquí no se refiere la palabra con gracia, refiriéndose a chistes, ¿verdad? Le voy a contar uno de Pepito, no. Con gracia de Dios. Siempre sea la palabra sazonada con gracia. Siempre en alguna conversación, siempre en alguna reunión, tocar por ahí un versículo. Por cierto, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. La palabra del Señor dice en tal versículo esto acerca de X cosa. Siempre debemos sacar algún versículo, no para señalar, sino para compartir a propósito de un tema que se esté tocando, que se esté viendo, ¿no? ¿Sí? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre, no es lo mismo. Predicarle a una persona o a otra no es lo mismo. Siempre tenemos que saber cómo llegarle a uno, cómo llegarle a otro. ¿Sí? Para que sepamos, dice, responder a cada uno. ¿Cómo debemos responder a cada uno? No es lo mismo. ¿Cómo dice Pablo en la palabra? Me parece que en 1 Corintios dice que él se hace judío para ganar a los judíos. Él se hace gentil para ganar a los gentiles. Él se hace esclavo para ganar al esclavo. O sea, él tenía una manera de predicar para el judío, tenía otra manera de predicar para el gentil. No es lo mismo compartir lo mismo a los demás. Siempre tenemos que tener esa sabiduría para saber cómo llegar a fulanito, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga un crucifijo, decirle, oye, no, espérate, eso es idolatría. Eso que tú llevas ahí colgado es un muñequito y no sirve para nada. ¿Cómo lo va a tomar? Mal. Pero en cambio decirle, mira, ese que tienes ahí tú colgado, es el mismo que tú y yo te voy a hablar, el mismo que yo te voy a platicar, pero ahorita ya no está ahí, ya está sentado a la diestra de Dios. Vive por los siglos de los siglos. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo llegarle de esa forma. Entonces hay que saber cómo predicar, sin ofender a la gente. ¿Sí? Ok. Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo. Nos espera una época de tribulación, hermanos. Una época de tribulación donde efectivamente los unos a los otros se van a entregar. Por eso el Señor nos pide siempre en su palabra que estemos firmes en las rocas de nuestra salvación, para que cuando venga la persecución no nos dé miedo y neguemos a Cristo. Y aparte de negarlo, decirle: hey, allá en Luisa, allá hay una iglesia cristiana, ve por ellos. Qué terrible sería eso. Por eso nos pide el Señor firmeza, firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, para que cuando vengan y me digan: ¿tú eres cristiano? Yo digo: sí, soy cristiano. No me importa. Como dice también la palabra, no debemos de temer al que mata el cuerpo, sino debemos de temer a aquel que tiene la potestad de mandar tu alma al infierno. A ese debemos de temer. Entonces, si estamos negando a Cristo, ¿a dónde nos van a mandar? Al infierno, por negar al Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a mi Señor Jesucristo le dijeron: por Belzebú echa fuera demonios, ahí se refiere la palabra, ahí se refiere mi Señor Jesucristo. Si al padre de familia, o sea, yo Jesucristo, me llamaron Belzebú, pues cuánto y más a sus discípulos o a los que lo aceptan como su Señor y Salvador. Si al príncipe de paz, si al Cordero Santo le llamaron Belzebú, ¿qué nos espera a nosotros? Sí, es lo que dice nuestro Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Hoy, hermanos, nuestro Señor nos ha hablado acerca de el ministerio, predicar la palabra del Señor, andar en fe, predicar sabiamente, predicar con sencillez, ser prudentes. Nos habló también de cómo mi Señor Jesucristo oró toda una noche para elegir a sus 12 apóstoles. Nada de que yo soy Dios y yo en un instante voy a decidir quiénes son mis 12 apóstoles. Si mi Señor Jesucristo oró por la elección de sus 12 apóstoles, si mi Señor Jesucristo oró para vencer la tentación de Satanás en el desierto, oró 40 días, 40 noches, se preparó espiritualmente para resistir esa tentación. Si mi Señor Jesucristo oró al Padre para que pasara de él esa copa, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar también. Orar todo el tiempo. Si el Hijo de Dios, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, si el León de Judá oró muchas veces, ¿por qué nosotros no oramos? Debemos de dar todo el tiempo y tener esa comunicación hermosa con nuestro Señor todo el tiempo y platicar con Él todo el tiempo. Todas nuestras experiencias, todas nuestras cosas, platicar con Él y orar en todo momento y en todo lugar.
Amén, hermanos. Amén. Levantemos.